Buenas, en esta lección vamos a aprender a solucionar los errores que nos aparecen al utilizar la función de base de datos bdextraer, que nos permitía extraer un único valor de una columna de una base de datos que cumple con las condiciones especificadas. Cuando no existe ningún registro que cumple con los criterios que hemos especificado previamente, la función bdextraer nos mostraba el error valor, ya que no encontraba ningún valor que cumpliera con los criterios, como vemos en el ejemplo de las películas cuyo género sea acción y su precio sea mayor de 800 euros. Y si más de un registro coincidía con los criterios especificados, la función bdextraer nos mostraba el error num, ya que no devuelve ningún resultado válido, como vemos en el ejemplo de las películas cuyo género sea aventuras y no estén alquiladas. Como vemos, existen varios registros en nuestra base de datos que cumplan con estos criterios. Lo que vamos a hacer en este tutorial es que cuando aparezcan los errores no se muestre el error en sí, sino que aparezca un texto identificativo para que el usuario entienda qué sucede al utilizar esta función. Lo que queremos es que cuando se muestre el error valor nos aparezca un texto que nos diga que no encuentra ningún valor que cumpla con los criterios, y si es el error num, que nos aparezca un texto que nos diga que existen varios valores que cumplen con los criterios. Lo primero que vamos a comprobar mediante la función tipo de error es el número de error que identifica estos dos errores. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en el comando más funciones del grupo de opciones biblioteca de funciones que encontramos en la pestaña fórmulas, y hacemos clic en la categoría información y pulsamos en la función tipo de error. Nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En nuestro caso utilizaremos los errores previos que teníamos del vídeo anterior donde utilizamos la función bdextraer. Por tanto, deberemos seleccionar la celda donde se muestra el error, en nuestro ejemplo la celda A19, y al pulsar aceptar se nos muestra el número de error que corresponde al error valor. Realizamos lo mismo para el error num. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en la función tipo de error de la categoría información. Nos aparece el cuadro de diálogo para insertar el argumento y seleccionamos la celda donde se muestra el error, en nuestro ejemplo la celda A20, y al pulsar aceptar se nos muestra el número de error que corresponde al error num. Ya sabemos el número que corresponde a ambos errores, por lo que vamos a utilizar de forma concatenada las funciones si, tipo de error y bdextraer, y según los datos que encuentre mostrará el resultado o uno de los textos que hacen referencia a este error. Podremos obtener tres resultados posibles, por lo que tendremos que insertar dos veces la función si. Si aparece el error valor, que se nos muestre el texto sin coincidencias. Si se muestra el error num, que aparezca el texto varias coincidencias. Y si no, que nos aparezca el resultado. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en la función si de la categoría lógicas. Nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos. En el primer argumento debemos comprobar si nos aparece un mensaje de error. En el caso de que nos aparezca ese mensaje de error, se ejecutará la función bdextraer para obtener el valor resultante que cumpla con estos criterios. Y si nos aparece un mensaje de error, ver qué error es el que se muestra. Por lo que debemos insertar la función error para comprobar si la función bdextraer obtiene algún tipo de error. Insertamos la función anidándola desde el cuadro de nombres. Si no se muestra en el desplegable, pulsamos en el comando más funciones y nos vamos a la categoría información. Al insertar la función, nos aparece un nuevo cuadro de diálogo donde deberemos insertar la función de base de datos bdextraer para comprobar si nos aparece un mensaje de error o no. Pulsamos en el cuadro de nombres e insertamos la función. Al insertar la función, nos aparece un nuevo cuadro de diálogo donde insertaremos los argumentos. En el primer argumento tendremos que seleccionar el rango de la base de datos que contiene los valores y los rótulos de las columnas. En nuestro caso, el rango que va de las celdas A1 a la celda F16. En el siguiente argumento debemos seleccionar el nombre del campo de la columna de la cual queremos obtener el resultado. En nuestro ejemplo seleccionaremos la celda A1 ya que queremos obtener el nombre de la película cuyo género sea acción y su precio sea mayor de 800. Y en el tercer argumento debemos seleccionar los criterios que hemos escrito previamente. En nuestro caso seleccionamos el rango que va de las celdas H18 a la celda I19. Después pulsamos en la barra de fórmulas en la función si para continuar insertando los argumentos. En el primer argumento nos faltará insertar la condición. Escribimos el operador igual y el texto falso.
Si la condición de la prueba lógica no devuelve ningún error, debemos extraer el valor resultante que cumple con los criterios que hemos especificado. Por tanto, nos vamos al caso verdadero e insertamos de nuevo la función bdextraer desde el cuadro de nombres. Y al insertar la función, nos aparece un nuevo cuadro de diálogo donde insertaremos los argumentos de la misma. En el primer argumento tendremos que seleccionar el rango de la base de datos que contiene los valores y los rótulos de las columnas. En nuestro caso el rango que va de las celdas A1 a la celda F16. En el siguiente argumento debemos seleccionar el nombre del campo de la columna de la cual queremos obtener el resultado, en nuestro caso la celda A1. Y en el tercer argumento debemos seleccionar los criterios que hemos escrito previamente, seleccionando también los rótulos de las columnas. En nuestro caso el rango que va de las celdas H18 a la celda I19. Ya tenemos solucionado el caso de que se obtenga un resultado correcto. Ahora debemos obtener los dos resultados en caso de que nos aparezca un mensaje de error, por lo que pulsamos en la barra de fórmulas en la función sí para continuar insertando los argumentos, y nos vamos al caso falso. Volvemos a insertar la función sí desde el cuadro de nombres y según sea el tipo de error que nos aparezca, se mostrará un texto u otro, por lo que debemos anidar dentro de la función sí la función tipo de error. Pulsamos en el cuadro de nombres e insertamos la función. Al insertar la función, nos aparece un nuevo cuadro de diálogo donde insertaremos los argumentos. Si el error que nos aparece es de tipo 3, es que no existe ningún valor que se pueda extraer. Recordar que en este caso no salía el error valor, y si es del tipo 6, es que existen varios valores que cumplen con este criterio y nos aparecía como error num. Por tanto, debemos obtener mediante la función bdextraer el error que nos aparece y compararlo con 3 o con 6, por lo que anidamos de nuevo la función bdextraer desde el cuadro de nombres, y en el primer argumento del cuadro de diálogo seleccionamos el rango de la base de datos que va de las celdas A1 a la celda F16. En el siguiente argumento debemos seleccionar el nombre del campo de la columna de la cual queremos obtener el resultado, la celda A1, y en el último argumento seleccionamos los criterios, el rango que va de las celdas H18 a la celda I19. Después pulsamos en la barra de fórmulas en la función sí para continuar insertando los argumentos. En el primer argumento nos faltaría insertar la condición. Escribimos el operador igual y el valor 3. Si el error que nos aparece con la función bdextraer fuera igual a 3, escribimos el texto sin coincidencias, entre comillas, en el caso verdadero. Y en el caso de que el error no sea igual a ese valor, escribimos varias coincidencias, entre comillas, en el caso falso. Ahora vamos a comprobar estas tres posibilidades que tenemos. Queremos buscar la película cuyo género sea aventuras y valga más de 600 euros. Primero modificamos los criterios y debajo del género escribimos aventuras y cambiamos su precio y escribimos mayor que 600. Y se nos muestra como resultado la película La jungla de cristal 4, que cumple con estos criterios especificados. Ahora queremos obtener la película cuyo género sea aventuras y su precio sea mayor que 900 euros. Modificamos el criterio del precio y escribimos el valor 900. Y se nos muestra el texto sin coincidencias porque no existe ningún valor en la base de datos que cumpla con los criterios especificados. Por último, queremos obtener la película cuyo género sea aventuras y su precio sea mayor que 500 euros. Modificamos el criterio del precio y escribimos el valor 500 y se muestra el texto varias coincidencias, ya que en nuestra base de datos tenemos varios registros que cumplen con este criterio. Con esto concluimos el tutorial de cómo solucionar los errores que nos aparecen al utilizar la función de bases de datos bdextraer, que nos permitía extraer un único valor de una columna de una base de datos que cumple con las condiciones especificadas. Espero que os haya servido de ayuda, y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!